esta asignatura tiene 5 créditos, es el del primer semestre. Las competencias previas están en admisión, capacidad de lectura, análisis e interpretación. El problema de contexto lo hemos ido analizando con el grupo desde el punto de vista de que situaciones conflictivas o situaciones adversas como las que en el último tiempo ha pasado el país, en octubre del año pasado, el tema de bloqueos, convulsión social, etcétera, han generado una serie de dificultades a las diferentes empresas para continuar con sus operaciones. Luego estamos tratando ya de regularizar actividades en el país y nos sobreviene este tema del COVID y entramos en cuarentena. Entonces, nuestro contexto está orientado a la falta de gestores capaces de realizar trabajos creativos de investigación que capten oportunidades en tiempos de contextos altamente cambiantes. Para nuestro proyecto, la evidencia de desempeño es un informe final, tipo monografía, del trabajo de aplicación de diferentes técnicas de estudio. La microcompetencia específica de la asignatura aplica las herramientas de estudio y técnicas de investigación necesarias para aplicarlas en el proceso de su formación universitaria, tomando en cuenta la rigurosidad académica. Las competencias genéricas es ética y prosocialidad, medio ambiente y emprendedurismo. También el tema de manejo de las TICs. El bloque de contenidos que tenemos en la materia están técnicas de estudio y aprendizaje, la redacción, fuentes de información, técnicas de recolección y selección de la información. Vamos a proceder a ceder la palabra a los compañeros para que podamos continuar con el desarrollo del proyecto, la fase 1, por favor. Bien, Licen, buenas noches, compañeros, licenciada. Yo le voy a hablar de comienzo con esta fase, la fase 1 de direccionamiento u organización. Quiero remarcar que esta es una fase introductoria, una fase de presentación de conocimiento entre el docente y el estudiante, donde las actividades presenciales con el docente tenemos el foro de conocimiento, la descripción de la materia y el problema de contexto, fuentes de información para el proyecto formativo, que entre ellos tenemos los recursos, herramientas que se utilizarán para el desarrollo y presentación del proyecto final. Una lista de equipos de trabajo y creación de grupos de WhatsApp. Entre precisamente lo que estaban hablando en el grupo anterior, Listen, del tema de los compañeros de los grupos que tienen que hacerlo por afinidad, ¿no? de carrera, más que todo, para que no tengan ese mismo problema de desconocimiento de una carrera a la otra. ¿Ya? Entre las actividades de aprendizaje del estudiante, realiza la autorreflexión del problema de contexto del proyecto formativo, la lectura activa de un artículo. Y entre los recursos que se utilizarán será la pizarra, un proyector, marcadores, guías de asignatura, bibliotecas virtuales. Y eso sería. Si nos puedes complementar, Ana, por favor, la fase 2. Buenas noches, licenciada, compañero. Continuando con la fase 2, la de planeación. Aquí vemos todo el contenido de la asignatura. Como primera actividad pusimos una clase magistral, donde el docente va a exponer el tema mediante diapositivas. Y aquí como otra actividad vamos a conformar grupos de estudio de acuerdo a las carreras para la investigación de un artículo. Esto que quisimos hacer de agruparlos por afinidad de carrera es para evitar este problema, digamos que a veces son idiomas diferentes, toca llevar, como esta es una materia de primer semestre, toca llevar con otras carreras
Entonces los estudiantes se van, si los agrupamos por carrera, se van interiorizando de lo que va a ser su carrera y ahí buscan, hemos decidido nosotros hacer esta actividad para que ellos busquen un tema en común de acuerdo a su carrera y puedan elaborarlo durante el proyecto. Otra actividad es un foro debate, donde se van a plantear alternativas para las investigaciones creativas. Aquí ya venimos enlazando lo que es nuestro problema de contexto con el desarrollo de la asignatura. Exposición del docente sobre temas de redacción, texto, tipos de texto, control de lectura también para ver cómo ellos están asimilando este aprendizaje, mapas mentales y conceptuales. Dentro de las actividades autónomas del estudiante, tenemos que ellos van a desarrollar diferentes técnicas de investigación, lectura, subrayado, y en base a artículos que se les va a dar. Otra actividad que tienen ellos son conclusiones grupales de ese foro que vamos a hacer, donde se trata el tema de investigaciones creativas. Y luego investiga e identifica textos y tipos de textos para realizar su propia redacción de un artículo. Y realiza una redacción a partir del foro Conociéndonos. Como criterios, aquí habíamos tomado este criterio que vemos que se acomoda a este avance, que adecua la mejor técnica de estudio en base a un estilo de aprendizaje propio y como evidencia presentación de informes. Y bueno, los recursos que vemos que vamos a utilizar en gran parte en todo lo que es el curso, la pizarra, proyector, marcadores, guía de asignaturas, bibliotecas virtuales. Continuamos. Hay una presentación de material sobre fuentes de información, conformación de grupos focales para analizar toda la información asimilada respecto al tema impartido. Y aquí tenemos otra actividad que va enlazada a nuestro problema de contexto, que plantea la problemática de falta de gestores en la realización de investigaciones. Para esto, una actividad de aprendizaje hemos visto adecuada análisis del entorno social actual, el por qué no faltan estos gestores en la actualidad. Otra actividad del docente, exploración de técnicas de investigación que capten oportunidades en tiempos cambiantes. Esto también está relacionado con nuestro problema de contexto. Acá seguimos con el avance, instrucciones para formar gestores capaces de realizar trabajos creativos y un mapa mental conceptual sobre las diferentes técnicas de investigación, que es otro tema que está dentro del bloque de contenido. Y las actividades de aprendizaje, investiga y clasifica las diferentes fuentes de información, investiga y se sociabiliza las técnicas de investigación basadas en oportunidades en tiempos inestables. Como les digo, estas actividades ya queremos enlazarlas a lo que es el problema de contexto y nuestro proyecto formativo. No puedo leer lo otro, está el mensaje de Cristian. Bueno, criterios. Aquí tomamos el criterio, clasifica la información tomando en cuenta la importancia y el tipo de información con base en fuentes de información. Y la evidencia, elaboración de fichas bibliográficas. Otro criterio que tomamos en esta parte del avance, redacta un trabajo académico en base a la estructura formal y los aspectos importantes de redacción científica. Y como evidencia, elaboración de marco teórico del trabajo final. Continuando con la fase 2, presenta otra actividad del docente, presenta mediante diapositiva las técnicas de recolección y selección de la información y referencias bibliográficas, una actividad de aprendizaje autónoma del estudiante, selecciona y aplica material bibliográfico para la utilización en su proyecto final. Otra actividad del docente, seguimiento a cada grupo por parte del docente para asegurar la asimilación correcta y aplicación de las diferentes técnicas. Seguimiento a cada grupo por el docente. Bueno, presenta mapa conceptual sobre realidad y conocimiento, lluvia de ideas sobre conocimiento vulgar y científico, todo esto es parte del bloque de contenido. Caso de estudio para abordar los temas
de bases conceptuales de la investigación científica y características. Como actividades de aprendizaje autónoma, tenemos las selecciona y aplica material bibliográfico para la utilización en su proyecto final, selecciona un escrito científico e identifica el cumplimiento de las reglas, desarrolla y propone alternativas creativas de aplicación de los temas en estudio para su proyecto final. A esto también queremos hacerle énfasis porque aquí, con todo lo que se le está impartiendo y estas actividades enlazadas a nuestro problema de contexto, queremos que ellos logren, en su proyecto final, logren conseguir estas investigaciones creativas y van a realizar casos de estudio. La fase 3, si nos ¿Cómo están? colaboras con esto, José Luis, por favor. Claro que sí, buenas noches, licenciada, buenas noches, compañero. En esta fase 3 vamos a hablar un poco del aprendizaje autónomo y la capacidad del estudiante de poder resolver problemas y autoevaluarse. Para eso, las actividades presenciales con nosotros, los docentes, es realizar la revisión o recibir los avances de los proyectos, ¿no? En este caso, el proyecto final, nuestra evidencia, es una monografía, un proyecto final donde tenemos que ir a revisarnos sus avances, darles retroalimentaciones, ¿no? En base a las presentaciones de los borradores de los estudiantes, hacer una participación activa acerca de los errores, de los aciertos, para ir dirigiéndolos, en este caso, en el saber de la investigación, ¿no? Y eso también hacerlo por grupos, ¿no? Ya que habíamos definido que el trabajo final lo iban a realizar en grupos. Y también la revisión final del proyecto, esto en un cargo de 6 horas más o menos. Las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes, la metacognición constante en la ejecución del proyecto. Esto en función al conocimiento impartido por el docente, a la reflexión que hacen en grupo o de manera individual, con la retroalimentación de parte del docente, ¿no? Acerca de sus proyectos. Entonces, los criterios y evidencias, como ya he mencionado, son la redacción científica en base al trabajo final, y la evidencia es el primer borrador y su trabajo final, ¿no? Los recursos